Capítulo de equilibrio relativo, vamos a ver situaciones en las cuales el fluido está en movimiento, pero pese a que está en movimiento, lo vamos a tratar como si fuera un fluido estático. Hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. Algunas de ellas es que si tenemos moléculas o partículas de un cierto fluido que está en movimiento, pero que no existe desplazamiento relativo entre las moléculas que están vecinas una al lado de otra, entonces lo que vamos a hacer es tratar a este fluido como si fuera estático, por lo que va a haber un equilibrio relativo entre las partículas o moléculas adyacentes del fluido. Lo que va a pasar es de que van a haber fuerzas externas, por ejemplo, lo que son la aceleración o la fuerza de la gravedad, y fuerzas de presiones. Estas van a ser normales a toda la superficie que va a entrar en contacto con nuestros recipientes. Entonces puede haber fluidos que estén en movimiento de traslación o rotación, y mientras estos movimientos de traslación o rotación sean constantes, entonces lo que va a pasar es de que el movimiento entre las partículas van a estar en equilibrio relativo y van a estar libres de lo que son las tensiones cortantes, es decir, de los esfuerzos cortantes. Algunos de los casos que hemos visto ha sido al inicio, es de cuando tenemos este tipo de casos, es de que el primer caso es cuando tenemos un recipiente donde está contenido un fluido y directamente no existe una velocidad de movimiento. Entonces, la velocidad va a ser igual a cero y por lo tanto lo que va a pasar es de que va a haber condiciones estáticas. Pero puede ser que exista este caso y este caso en los cuales el recipiente se encuentra en movimiento. Por ejemplo, este de acá, agarramos el mismo recipiente, lo movemos sobre algún transportador y ese transportador se empieza a mover con velocidad constante y aceleración igual a cero. Entonces, lo que va a pasar es de que las moléculas que componen este fluido van a estar moviéndose, pero no va a haber movimiento relativo entre sus vecinos. Y lo mismo puede pasar con un recipiente, que lo llenamos un recipiente cilíndrico y empezamos a hacer rotar una velocidad angular, W, y lo que va a pasar es de que todas las moléculas también se van a empezar a mover con esa misma velocidad angular, pero lo que va a pasar es de que nuevamente las moléculas o las partículas no van a experimentar un movimiento relativo unas al lado de otras. En el caso de que sí hay aceleración, entonces lo que va a pasar es de que las moléculas se van a empezar a desordenar. Por ejemplo, si se choca contra una pared o si existe una aceleración diferente a cero, lo que va a pasar es de que no va a haber un movimiento relativo. Entonces, estas condiciones, esta y esta de acá, se la puede considerar como un equilibrio relativo. Entonces, vamos a desarrollar algunas ecuaciones para poder expresar justamente esto del equilibrio con movimiento de traslación. Tenemos acá nuestro recipiente. Este recipiente tiene una aceleración igual a cero en un tiempo igual a cero. Ponemos nuestras coordenadas. Nuestro sistema de coordenadas justamente acá. El cero va a ser en la esquina inferior izquierda. Y lo que va a pasar es de que lo vamos a empezar a mover con una aceleración. Y esta aceleración se va a dar paralelo al plano X y Y, ¿no? Entonces acá el eje Y y el eje X, ¿no? Entonces la aceleración va a ser paralelo al plano X y Y. Entonces, al acelerar, lo que va a pasar es de que esta superficie libre que tenemos acá se va a empezar a modificar. Lo que va a pasar es de que puede tomar esta forma, una pendiente. Si tomamos un pequeño elemento del fluido, por ejemplo, este que está coloreado, color anaranjado, graficamos cuáles son los esfuerzos que tenemos. Tenemos las fuerzas de presión en el lado izquierdo, F1, tenemos otras fuerzas de presión en el lado derecho, F2, y también todo este cuerpo, este volumen va a tener su fuerza-peso dirigido hacia abajo. La fuerza F2 está siendo aplicada a una profundidad de Y2. Aquí está la superficie libre, y desde la superficie libre hasta el punto de aplicación de F2, hay una altura o una profundidad Y2, y lo mismo para la fuerza F1, hay una profundidad desde la superficie libre hasta el punto de aplicación igual a Y1. Debido a que este elemento, este recipiente está moviéndose, entonces lo que va a pasar es que las sumatorias de fuerzas ya no van a sumar a cero, sino va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos acá? Tenemos lo que es la fuerza F1 con signo positivo, la fuerza F2 con signo negativo y la fuerza peso dirigida hacia abajo con signo negativo. Entonces, tenemos F1 menos F2 menos la fuerza peso. Eso va a ser igual a lo que es masa por aceleración. Sabemos de que la fuerza está definida por lo que es el producto de la presión en el centroide multiplicado
multiplicada por su área de aplicación. Entonces, para la fuerza 1 tenemos la presión en el centroide 1 multiplicado por su área de aplicación, menos la fuerza 2, que es presión en el centroide, en el punto 2, multiplicado por su área de aplicación, y la fuerza peso la hemos definido como el producto del peso específico del fluido multiplicado por su volumen. Y lo que es la masa por aceleración se la puede escribir de esta forma. La masa, sabemos que densidad es igual a masa entre volumen, ¿no? Entonces, simplemente esta ecuación estamos despejando la masa, entonces la masa va a ser igual al producto del volumen multiplicado por la densidad del fluido y todo eso multiplicado por la aceleración. Podemos factorizar porque este elemento tiene una sección transversal constante igual a A, entonces factorizamos A multiplicamos por la diferencia de la presión en el centroide 1 menos la presión en el centroide 2, menos el peso específico del volumen. Y el volumen lo vamos a escribir como en la área de la sección transversal A multiplicado por su profundidad L. Multiplicado, eso va a ser igual a lo que es el volumen, y nuevamente el volumen se lo puede escribir como el área de sección transversal A multiplicado por su espesor L, multiplicado por la densidad, multiplicado por la aceleración. Entonces podemos simplificar los términos comunes, todo está siendo multiplicado por A, entonces dividimos todo entre A, y vamos a asumir de que el espesor L va a tener un ancho unitario, es decir, L va a ser igual a 1. Entonces, esta ecuación se vuelve a escribir de esta forma. Tenemos la presión en el centroide 1 menos la presión en el centroide 2 menos el peso específico va a ser igual a la densidad por la aceleración. Esta es nuestra ecuación número 1. Para la ecuación 1 se la puede escribir de esta manera. Tenemos una diferencia de presiones, entonces una diferencia de presiones se la puede escribir como un gradiente. Entonces, toda esta parte acá, la diferencia de presiones, lo vamos a expresar como un gradiente de presiones con símbolo negativo, menos el peso específico, pero dirigido en su eje J, es decir, en su eje Y, va a ser igual al producto de la densidad multiplicado por el vector velocidad. Ya que estamos incluyendo el operador gradiente, entonces la aceleración lo vamos a expresar en lo que es su notación vectorial. Esta ecuación la reescribimos y tenemos que el gradiente de presiones va a ser igual al negativo del peso específico menos la densidad multiplicado por el vector velocidad A. Entonces, acá tenemos la ecuación número 2. Ahora, esta ecuación número 2 se la puede expresar en función de sus derivadas parciales. Debido a que acá tenemos el operador gradiente, entonces podemos utilizar lo que son las derivadas parciales. Entonces, este operador gradiente de las presiones se la puede escribir en función de sus direcciones. Tenemos lo que es la derivada parcial de la presión en su dirección X, más la derivada parcial de la presión en la dirección Y, más la derivada parcial de la presión en su dirección Z. Todo esto es el gradiente de presiones, va a ser igual al negativo del peso específico en la dirección Y, menos la densidad multiplicado por las componentes del vector velocidad, componentes en el eje X y componentes en el eje Y. Acuérdense que la aceleración es paralelo al plano X y por lo tanto solo tienen componentes en el eje X y en el eje Y. En el eje Z va a ser igual a 0. Esta es mi ecuación número 3. Ahora, los componentes de esta ecuación número 3 se la puede escribir de esta forma. En el eje X tenemos lo que es la derivada parcial de la presión. En el eje X es igual a lo que es la aceleración en el eje X multiplicado por su densidad. Entonces, acá tenemos un signo negativo. Virginia. No. Que tú vas a ir antes que yo, hay aquí unas actividades, entonces tú vas a estar yendo primero, yo los alcanzo 10:30, voy a estar por allá. ¿Ya? No hay nada que... Nada. La dirección Y, tenemos la derivada parcial de la presión en el eje Y, va a ser igual al negativo del peso específico en el lado izquierdo, derecho, ahora sí tenemos lo que es el peso específico en el eje Y, menos el producto de la densidad multiplicado por la aceleración en la dirección Y. Esto se vuelve a reescribir, el peso específico
se lo puede escribir como el producto de la densidad por la gravedad, y de ahí factorizamos la densidad. Entonces vamos a tener que la derivada parcial de la presión en el eje Y va a ser igual a la densidad multiplicado por la sumatoria de la gravedad más la aceleración en el eje Y. Y en Z simplemente tenemos que la derivada parcial de la presión va a ser igual a 0. Entonces tenemos sus tres componentes y volvemos a reescribir. Esta derivada parcial de la presión se la desarrolla en función de sus derivadas parciales, es decir, este diferencial de presión se la puede volver a escribir en función de estas derivadas parciales. Entonces lo que vamos a tener es que esta diferencial de presión va a ser igual a la sumatoria de sus derivadas parciales en sus tres ejes, X y Z. Para el eje X tenemos esto de acá, que es la derivada parcial de la presión en el eje X multiplicado por su diferencial en X, más la derivada parcial de la presión en el eje Y por dy, más la derivada parcial de la presión en Z por dz. Esta es la ecuación 7. Entonces, simplemente estamos escribiendo, definiendo qué es el diferencial de presión en función de sus derivadas parciales. Ahora tenemos acá estas derivadas parciales y tenemos acá lo que son sus desarrollos. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar la ecuación 4, 5 y 6 en la ecuación número 7. Y lo que vamos a tener es de que esta derivada de la presión va a ser igual a la derivada parcial de la presión en el eje X, que es igual al negativo de densidad por la aceleración en el eje X multiplicado por dx, más la derivada parcial de la presión en el eje Y, que es todo esto de acá, densidad por el producto densidad multiplicado por la sumatoria de gravedad más aceleración en Y multiplicado por dy, y finalmente en Z tenemos un valor igual a 0 porque esto de acá es igual a 0. Entonces podemos integrar esto de acá, la derivada de presión, el diferencial de presión lo podemos integrar en función de dos límites, una presión inicial P sub 0 y una presión final P, y lo mismo para cada componente. En el eje X vamos a integrar entre un límite inicial X sub 0, X, y lo mismo para Y sub 0 y Y. Entonces, después de hacer la integración, lo que vamos a tener es, en el lado izquierdo, una presión final menos una presión inicial, va a ser igual al negativo de la densidad por la aceleración en X, multiplicado por X menos X sub 0, más la densidad multiplicado por la suma de gravedad, más aceleración en Y, multiplicado por Y menos Y sub 0. Esta es mi ecuación número 8. Ahora, esta ecuación número 8 podemos trabajarla haciendo una suposición, diciendo que nuestra posición inicial va a ser igual a 0, 0, y la presión inicial, P sub 0, va a ser igual a la atmosférica. Entonces, podemos observar aquí los gráficos de que estos recipientes están abiertos a la atmósfera, entonces P sub 0 va a ser igual a la atmosférica, que hemos dicho que la vamos a asumir igual a 0, ¿no? Entonces tenemos estas condiciones, estas suposiciones, y entonces esta ecuación número 8 se la escribe de esta forma, que la presión en cualquier punto va a ser igual al negativo de la densidad del fluido multiplicado por la aceleración en X por la posición X menos la densidad del fluido por la suma de la gravedad más la aceleración en Y por la posición en Y. Esta ya es una ecuación que ya la podemos utilizar. Si nuestra presión es igual a 0, entonces podemos obtener esta relación, que 0 va a ser igual al negativo de densidad, aceleración en X, X más densidad por gravedad más aceleración en Y por Y. Y de ahí podemos despejar Y y decir que Y va a ser igual al negativo de la aceleración en X multiplicado por su posición en X y todo eso dividido por la suma de gravedad más aceleración en Y. Una segunda ecuación. Muchos de los ejercicios los vamos a trabajar teniendo un movimiento horizontal, es decir, que este recipiente simplemente se va a desplazar en lo que es en el eje X. Entonces, si tenemos ese desplazamiento en el eje X, lo que va a pasar es de que vamos a tener estas relaciones. Que las posiciones en Y entre la posición en X va a ser igual al negativo de la aceleración en X dividido entre la gravedad. Y eso, Y entre X, es igual a la pendiente. Estamos describiendo justamente la pendiente de esta superficie libre que se ha inclinado debido a la aceleración que tenemos. Y eso es igual a tangente de teta, es decir, el ángulo de inclinación acá. Acá vamos a tener un ángulo teta. Y la presión en un punto cualquiera, en un movimiento vertical,
va a ser igual a esto de acá, que la presión va a ser igual al peso específico del fluido, multiplicado por la altura donde vamos a calcular la presión, multiplicado por la suma de 1 más la aceleración en el eje Y, porque solamente tenemos aceleración en la dirección Y, dividido entre la gravedad. Entonces tenemos estas 4 relaciones para poder resolver los ejercicios. Vamos a pasar ahora a hacer, creo, 2 o 3 ejemplos. Tenemos esto de acá. Nos piden que calculemos la aceleración máxima horizontal posible, de manera que no se derrame agua por el orificio. Este orificio está en la esquina superior izquierda del siguiente recipiente. Entonces tenemos este recipiente que tiene dimensiones, una altura h, que es igual a 4 metros, una base igual a b, que es igual a 4 metros, un espesor igual a 2.5. Este fluido, este tanque está abierto en la esquina superior izquierda y el volumen inicial que está almacenando toda esta parte de acá es igual a 25 metros cúbicos, nos dice que es agua, entonces por lo tanto su gravedad específica es igual a 1. Entonces lo que va a pasar es de que lo empezamos a acelerar en la dirección X y al acelerar lo que va a pasar es de que este fluido va a empezar a inclinarse de esta manera. Entonces hay que calcular esta aceleración máxima posible antes de que el agua empiece a derramarse por este orificio. Porque si tenemos una aceleración mayor, lo que va a pasar es de que esta pendiente va a ser de esta forma, entonces el agua empieza a salir por allá. Entonces tenemos que calcular esta aceleración máxima posible en el eje X. Y justamente antes de que se empiece a derramar, lo que va a pasar es de que el extremo superior izquierdo de esta línea, de esta superficie libre, va a coincidir justamente con el punto máximo de la altura del recipiente, que va a ser igual a h. ¿No? Entonces, si vemos esta figurita, podemos ver de que este punto está a una distancia h desde la base y la parte inferior está a una altura y'. Nuestro volumen o nuestro fluido en reposo, acá, tenía una altura igual a y sub 0, un y inicial sub 0. Entonces, lo que vamos a hacer es primeramente atacar a lo que es esta superficie libre inclinada. Hemos definido lo que es la pendiente y esta pendiente se la puede obtener de acá. Sabemos que esta pendiente de esta recta inclinada, m, puede ser escrita como y entre x o lo que es el negativo de la aceleración en el x entre gravedad o tangente de teta, ¿no? Entonces, de acá tenemos que despejar la aceleración máxima en el eje x. Vamos primero a encontrar cuál es el volumen del recipiente lleno, es decir, cuál es el volumen total de este recipiente, todo este volumen. Entonces, el volumen simplemente va a ser igual al producto de sus dimensiones, el volumen total, que es la altura total del recipiente H, multiplicado por su base y multiplicado por su espesor. H es igual a 4 metros, B es igual a 4 metros y su espesor es igual a 2.5. Me anoto acá y de ahí obtenemos que el volumen total del recipiente es igual a 40 metros cúbicos. Podemos hacer una semejanza de áreas versus alturas. ¿Cómo hacemos eso? Podemos decir de que el volumen total de este recipiente es AH, lo que es el volumen inicial, porque voy a borrar todo esto de acá. Estamos haciendo esa semejanza de volúmenes con alturas. Entonces, primeramente tenemos el volumen total dividido entre su altura, tiene que ser semejante al volumen inicial dividido entre su altura inicial, entre este y sub 0, ¿no? Entonces tenemos esta semejanza de áreas volúmenes dividido entre sus alturas. Sé que el volumen total es 40 metros cúbicos y sé que H es igual a 4. Sé que el volumen inicial del fluido es igual a 25. Entonces me anoto 25 y lo que no tengo es su altura inicial, este y sub 0. Entonces de esta ecuación podemos despejar y obtener que y sub 0 es igual a 2.5 metros. Luego podemos decir que el área inicial es igual al área acelerada. Entonces esta área churrada, que es el área inicial, tiene que ser igual al área acelerada. Va a ser igual porque no se está derramando ninguna molécula de fluido. No existe
o aquí un escurrimiento. Entonces, por lo tanto, existe una conservación de volumen. Entonces, por lo tanto, el área de acá tiene que ser igual al área en reposo. Sé que el área inicial, este de acá de la parte superior, es igual al área de un rectángulo, que tiene dimensiones de base multiplicado por y sub 0, esta área achurada. Entonces, el área inicial es igual a la base, 4 metros, multiplicado por y sub 0, que lo hemos hallado acá, 2.5, y de ahí obtenemos que el área inicial es igual a 10 metros cuadrados. En cambio, el área acelerada tiene la forma de un trapecio, y el área de un trapecio es igual a su base mayor, h, más su base menor, y', y eso dividido entre 2, multiplicado por su altura, y su altura es todo esto de acá, que es igual a b. Entonces tenemos acá h mayúscula 4, y' no conocemos, entre 2 multiplicado por 4. Y de ahí obtenemos que el área acelerada es igual a 8 más 2 veces y'. Y sé esto de acá, que el área inicial es igual al área acelerada. Entonces tengo lo que es el área inicial, 10 metros cuadrados es igual al área acelerada, 8 más 2 y', una ecuación, una incógnita, y de ahí despejamos de que y' es igual a 1 metro. Ahora podemos obtener lo que es la pendiente de la superficie inclinada. La pendiente siempre se la escribe como la diferencia de alturas en el eje Y, dividido entre las diferencias en lo que es el eje X. Entonces, un delta Y siempre es Y final menos Y inicial. Eso es un delta. Entonces, en este caso, si acá estamos poniendo en el lado izquierdo nuestro origen, lo que va a pasar es de que Y' es nuestro Y final y su Y inicial es H. Y lo mismo en la parte inferior, tenemos lo que es el X final menos el X inicial. Tenemos Y' es igual a 1, me anoto, tengo H que es igual a 4, dividido entre 4, que es su posición final. Desde este punto hasta este punto hay una distancia de 4 metros. Y su X inicial es justamente este origen, que es igual a 0. Entonces, de ahí tenemos una pendiente M, que es igual a menos 0,75. Tenemos estas relaciones. Puedo decir que M es igual a aceleración en X entre G. Tengo M es igual a menos 0,75, aquí me he comido un signo negativo por si acaso, ¿no? Si vemos acá está con signo negativo. Entonces, menos 0,75 es igual a menos la aceleración en X entre la gravedad. Por lo tanto, si yo conozco la gravedad, que es 9.81, podemos despejar la aceleración en X, y finalmente esta aceleración en X va a ser igual a 3.58 metros sobre segundo cuadrado. Y esa es la aceleración máxima posible en dirección X para que no se derrame el fluido por el orificio. ¿Preguntas? ¿O está todo claro? Todo claro, Inge. Ok. Pasaremos a este ejercicio. Hemos hecho este de acá, este de acá. Entonces, es un ejercicio muy parecido al primero. Nuevamente tenemos un tanque que tiene dimensiones de espesor L, 4 metros, su base igual a 6 metros y una altura H igual a 4 metros. Está conteniendo un fluido que tiene una densidad relativa igual a S, donde S es igual a 1.5, y está conteniendo el fluido hasta una altura H minúscula, que es igual a 2 metros. Este tanque ha sido sometido a una aceleración horizontal A sub X, igual a 2.8 metros sobre segundo cuadrado. Con esos datos nos piden que calculemos las fuerzas, el empuje hidrostático sobre las paredes AB y sobre la pared CD. Entonces agarramos este recipiente, lo empezamos a acelerar, y lo que va a pasar es de que esta superficie libre en reposo, que era horizontal, se empieza a inclinar de esta forma. Entonces, toda esta parte del fluido ejerce una presión justamente sobre esta
partecita de acá, igual acá hay otra presión en esto de acá. Entonces hay que calcular sus empujes hidrostáticos en esas paredes laterales. Entonces, una vez de que se ha empezado a acelerar, lo que va a pasar es de que el punto superior izquierdo va a estar a una altura Y2, el punto inferior derecho está a una altura Y1, tenemos acá lo que es el valor de H, que es la altura inicial, el reposo. Empezamos a acelerar con una aceleración igual a 2.8 metros sobre segundo cuadrado. Sé que mi pendiente, esta de acá, se la puede escribir como tangente de teta. Aquí está el ángulo de inclinación respecto a la horizontal, o eso es igual al negativo de la aceleración en X entre gravedad. Entonces, tangente de teta es igual al negativo de AX sobre G. Tangente de teta es igual a menos 2.8 entre 9.81. Ecuación 1. También puedo decir de que la pendiente se puede escribir como la diferencia de delta Y entre delta X, es decir, un Y final, en este caso Y final está en el lado derecho, que es Y1, menos su Y inicial, que es este punto de acá, que es Y2, entre X1, esta posición, menos X2, que es esta posición. De ahí podemos decir de que M, la pendiente, es igual a Y1 menos Y2, dividido entre 6 menos 0. X1 tiene este valor, que es la longitud total de la base, que es igual a 6 metros, y X sub 0 está en este punto, que es igual a 0. O X2 es igual a 0. Entonces, acá tenemos una ecuación. Esta ecuación se la puede trabajar con lo que es la 0 y 1, y lo que vamos a tener es esto de acá. Y1 menos Y2 entre 6 es igual a negativo de 2.8 entre 9.81. Entonces, simplemente estamos asociando pendientes y tenemos esta ecuacióncita de acá. La podemos trabajar un poco y vamos a tener Y1 menos Y2 es igual a menos 1.71. Esta es mi ecuación número 3 en función de dos incógnitas. Al igual que el anterior caso, no existe pérdida de volumen, entonces, por lo tanto, el área inicial de este rectángulo va a ser igual al área acelerada, a todo esto de acá. Existe conservación de masa. Entonces, A sub 0 es igual a A acelerada. A sub 0 es igual a la base por la altura, donde la base es igual a 6 metros y su altura inicial es dato, es 2 metritos. Entonces, por lo tanto, la área inicial es igual a 12 metros cuadrados. Toda esta área de acá es igual a 12 metros cuadrados. El área acelerada nuevamente tiene la forma de un trapecio. El área de un trapecio es base grande más base pequeña, es decir, Y1 más Y2 entre 2 multiplicado por su altura, que es B. Entonces tenemos acá Y1 más Y2. Un segundo, por favor. Voy a apagar mi celular. Y1 más Y2 entre 2 multiplicado por 6. En otras palabras, la área acelerada es igual a 3 por Y1 más Y2. Entonces, ahora sí podemos hacer uso de acá. Esta ecuación, vamos a igualar A sub 0 con área acelerada. Tenemos A sub 0, que es igual a 12, y el área acelerada es 3 por Y1 más Y2. Es decir, Y1 más Y2 es igual a 4. Esta ecuación la podemos expresar en función de Y1, donde Y1 es igual a 4 menos Y2. Ahora, esta ecuación número 4 la vamos a sustituir en esta ecuación de acá. ¿No? Entonces, tenemos esto de acá. Y1 menos Y2 es igual a menos 1.71, donde Y1 es igual a 4 menos Y2 igual a menos 1.71. Una ecuación con una incógnita, y de ahí obtenemos que Y2 es igual a 2.85. Y por lo tanto, si ya conozco Y2, puedo obtener el valor de Y1, que es igual a 1.14. Ahora calculamos la fuerza sobre la pared AB. Sé que la fuerza o el empuje hidrostático es igual al producto de la presión en el centroide multiplicado por su área de aplicación. Presión en el centroide es igual al peso específico del fluido multiplicado por su profundidad al centroide multiplicado por su área de aplicación. El peso específico de este fluido es igual a su gravedad específica, 1.5, multiplicado por el peso específico del agua. Su altura o su profundidad al centroide simplemente va a ser igual a Y2.
desde aquí hasta acá, lo que va a pasar si miramos de frente, vamos a tener un rectángulo. Entonces, el centroide de un rectángulo simplemente es la mitad de su altura. Y esta altura es Y2. Entonces, su centroide es Y2 entre 2. Multiplicado por su área de aplicación, que es el área de este rectángulo, que es igual a su altura multiplicado por su espesor, donde su espesor es igual a L, 4 metros. Sustituyo los valores. S es igual a 1.5, peso específico del agua 9.810, Y2 es 2.85, eso entre 2, multiplicado por Y2, que es 2.85, multiplicado por su espesor, que es 4. Y de ahí obtenemos de que el empuje hidrostático sobre la pared AB es igual a 239.045 newtons. Mismo procedimiento para la pared CD. Tengo acá que la fuerza de la pared CD es igual a la presión del centroide por el área. Presión del centroide es igual a peso específico multiplicado por su profundidad del centroide multiplicado por su área. Peso específico es igual a su gravedad específica del fluido por el peso específico del agua. Su profundidad al centroide es Y1 entre 2, es lo mismo. Si miramos acá, nuevamente se forma un rectángulo con altura Y1 y su centroide va a ser Y1 entre 2, multiplicado por su área de aplicación, que es el área de este rectángulo de Y1 por L. Y de ahí obtenemos de que la fuerza o el empuje hidrostático sobre la pared CD es igual a 38.247.3 newtons. ¿Preguntas? ¿Quedó todo claro? Todo claro ahí. Ok. Finalmente, vamos a este ejercicio. En este ejercicio, lo que va a pasar es de que tenemos un tanque. Ese tanque tiene la forma de L y está lleno, ha sido llenado con un fluido que es aceite, y este aceite tiene una gravedad específica igual a 0.9. Este tanque es acelerado con una velocidad o una aceleración a X, que es igual a 5.3 metros sobre segundo cuadrado, es decir, la aceleración está paralela al eje X. Nos piden en el inciso A que determinemos la presión en el punto B, en esta esquinita, y en el punto C. Nos dice que tomemos en cuenta el origen de coordenadas en el punto A. Entonces, en este puntito A, lo que vamos a hacer es poner nuestro origen de nuestro sistema de coordenadas, X y Y. El inciso B nos pide, nos dice que existe una pequeña abertura en este punto A y nos pide que determinemos la velocidad requerida para que la presión en el punto B sea igual a 0. Y tenemos las dimensiones. La parte desde el punto A hasta el punto B hay una longitud igual a h, que es 1.5. De B hasta C hay una altura h minúscula, que es 0.2. De C hasta el punto A hay una distancia d minúscula de 0.2 metros. Y finalmente de A hacia B hay una distancia en X igual a 2 metros. Entonces, con todo eso hay que resolver el inciso A y el inciso B. Sé que la ecuación general de la presión es igual a esta de acá. Presión es igual al negativo de la densidad por la aceleración en X, multiplicada por la posición en X, menos densidad del fluido por la gravedad más aceleración en Y, multiplicada por su posición en Y. Empezamos calculando la presión en el punto B. La presión en el punto B va a ser igual a la densidad por la aceleración en X por X, menos densidad por gravedad más AY por Y. Entonces, la presión en B, la volvemos a escribir acá, vamos a reemplazar ahora X y Y. Tenemos acá negativo de la densidad por aceleración en X, por su posición en X. Y estamos tomando en cuenta que el origen de nuestro sistema de coordenadas está en el punto A. Entonces, del punto A hasta el punto B, hasta este punto, hay una distancia en X igual a D. Entonces, reemplazo esta X por esta D. Menos la densidad por la gravedad más aceleración en Y,
multiplicado por su posición en Y. Entonces, desde el punto A, que es mi origen del sistema de coordenadas, hasta el punto B, hay una distancia de menos H. Menos H. Voy reemplazando. Densidad del fluido es igual a la densidad del agua menos 1000, aquí hay un signo negativo, menos 1000 multiplicado por su gravedad específica, que es 0.9. Entonces, todo esto de acá es la densidad. Multiplicado por la aceleración en X, que es 5.3 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por D, donde D es igual a 2 metros. Menos, nuevamente, la densidad, que es 1000 por 0.9, multiplicado por la sumatoria de la gravedad, 9.81, más la aceleración en Y. Y este recipiente solamente está siendo acelerado en el eje X, entonces, por lo tanto, la aceleración en el eje Y es igual a 0. Multiplicado por menos H, donde H es igual a 1.5. Entonces, escribimos menos 1.5. Y fácil, reemplazando eso o metiendo esos valores en la calculadora, obtenemos que la presión en el punto B es igual a 3.703.5 pascales. Hay que hacer lo mismo para la presión en el punto C. La presión en el punto C es igual a la densidad, al negativo de la densidad por la aceleración en X, multiplicado por su posición en X. Entonces, nuevamente, aquí está mi sistema de coordenadas, el origen de mi sistema de coordenadas. De A hasta C hay una distancia D minúscula, pero estamos en el lado negativo, entonces, por lo tanto, es menos D minúscula. Menos la densidad por G más AY, multiplicado por Y. Entonces, desde el punto A hasta el punto D, hay una distancia de H más H minúscula. Entonces, nuevamente estamos en el lado negativo del eje Y, entonces va a ser menos H mayúscula menos H minúscula. Reemplazamos los valores. Todo esto de acá es la densidad del fluido, la aceleración en X 5.3, D es, cuando está D minúscula, es 0.2 metros, es negativo, menos 0.2, menos la densidad del fluido por 9.81 más la aceleración en Y, que es igual a 0, multiplicado por menos H mayúscula, 1.5, menos H minúscula, 0.2. Y de ahí obtenemos que la presión en el punto D, el punto, aquí está mal, esto es C y esto es C. La presión en el punto C es igual a 15.963.3 pascales. Ahora, el inciso B nos piden que calculemos la aceleración en el eje X. Supone la aceleración en el eje X tomando en cuenta que la presión en el punto B tiene que ser igual a 0. Entonces, la presión en el punto B es igual a 0. Llamamos a nuestra ecuación general. La presión en el punto B va a ser igual al negativo de densidad, aceleración en X por su posición en X, menos densidad por G más AY por su posición en Y. Y vamos reemplazando, al igual que en los anteriores incisos, su posición en B en el eje X respecto al punto A es igual a D. Desde este punto hasta el punto B hay una distancia D en X, menos densidad, gravedad, aceleración en Y, y su posición en Y del punto B es igual a menos H. Desde este punto hasta acá hay una distancia menos H. Reemplazamos todos los valores. Y lo único que vamos a tener acá es la incógnita AX, AY es igual a 0, y simplemente de ahí despejamos AX, que es igual a 7.35 metros sobre segundo cuadrado. ¿También quedó claro este ejercicio? Sí. Ingeniero, esa ecuación la que usa, que es la primera vez que la veo, y tal vez nos podría recalcar en qué casos son usadas esta ecuación o así. ¿Esta ecuación de acá? Sí, el de la presión. Esta ecuación, tu micrófono, porfa. Esta ecuación de presión la vamos a utilizar cuando tengamos objetos, recipientes que están siendo acelerados. Entonces, la ecuación general para determinar la presión en cualquier punto de nuestro sistema, es decir, de nuestro recipiente. Y esta ecuación está en función de la posición donde queremos calcular la presión, es decir, posición en el eje X y posición en el eje Y. Y está en función de las aceleraciones en X a X y la aceleración en AY. Entonces, las vamos a utilizar cuando tengamos recipientes que están siendo acelerados.
¿Ok? Sí, ingeniero. Perfecto. Nos quedan pocas diapositivas, yo creo que lo acabamos y ya vemos qué hacemos mañana. Entonces, lo terminaremos. Seguimos ahora en lo que es equilibrio relativo. En el anterior caso hemos visto sistemas que se estaban trasladando o moviéndose en una dirección, en X o en Y, y en este caso vamos a trabajar con sistemas que están sufriendo un movimiento rotacional. Entonces, empezamos haciendo la descripción de nuestro caso. Tenemos un recipiente. Este recipiente ha sido llenado con fluido. Lo que va a pasar es de que metemos, no sé, una cuchara, una cucharilla y empezamos a remover con una velocidad angular W. Entonces, lo que está pasando es que les he indicado que todas las partículas van a empezar a moverse con esa misma velocidad y por lo tanto no va a haber desplazamiento relativo entre las moléculas vecinas. Entonces, en ese caso sigue habiendo un equilibrio relativo y va a ser un equilibrio rotacional. Ahora, una vez de que nosotros empezamos a mover, lo que vamos a crear son diferentes figuras geométricas. La figura geométrica más importante es la del vórtice de revolución. Entonces, este vórtice de revolución es esta de acá, esta forma parabólica que se puede visualizar aquí en la parte superior. Y si nosotros cortamos esto con un plano, X y Y, lo que vamos a tener es de que este vórtice forma una parábola perfecta, donde su vértice inferior está justamente acá, cortando lo que es el eje de simetría. Ahora, para hacer la resolución de lo que es la presión en este tipo de sistemas, lo que vamos a hacer es ahora determinar ciertas relaciones. Tenemos acá lo que es nuestro recipiente cortado por la mitad, tenemos acá en línea azul lo que es el vórtice de revolución y tenemos algunas partículas acá en lo que es la superficie libre que están experimentando ciertas fuerzas. Tenemos hacia abajo lo que es su peso, tenemos lo que son sus fuerzas hidrostáticas y también tenemos acá lo que es masa por aceleración. En este caso, la aceleración cuando tenemos movimiento rotacional se la va a escribir como el producto de lo que es la distancia radial del punto donde estamos trabajando, multiplicado por la aceleración angular al cuadrado. Entonces, es esto de acá. La aceleración, en este caso, en sistemas rotacionales, se la va a escribir de esta forma, como el negativo de la velocidad angular al cuadrado, multiplicado por su distancia radial. Y la distancia radial la vamos a calcular desde lo que es el vértice de nuestra parábola. Esa es nuestra ecuación número 0. Al igual que en la anterior sección, podemos escribir lo que es la presión en función de lo que son su gradiente de presiones. Entonces, tenemos que el gradiente de presiones va a ser igual al negativo del peso específico en dirección Y, menos el producto de la densidad multiplicado por su vector velocidad. Eso está descrito en el anterior, en lo que es equilibrio de traslación. Podemos asumir de que nuestra distancia radial va a sustituir a lo que es nuestra distancia en el eje X, ¿no? Entonces, R representa nuestra dirección radial. Entonces, podemos reemplazar 0 en lo que es la ecuación 1 y lo que vamos a tener es de que el gradiente de presiones va a ser igual al negativo del peso específico menos la densidad multiplicado por la velocidad angular al cuadrado por nuestra distancia radial R sub I. Esa es la ecuación número 2. Lo mismo, expresamos nuestro gradiente de presiones en función de derivadas parciales y tenemos esto acá. Gradiente de presiones va a ser igual a la sumatoria de las derivadas parciales de la presión en su dirección radial R, en su dirección Y y en su dirección Z. Ecuación número 3. Podemos igualar esta ecuación 3 con la ecuación número 2, es decir, gradiente con gradiente, y lo que vamos a tener es esto de acá, que el gradiente de presiones es igual a la sumatoria de las derivadas parciales en sus diferentes direcciones, R y Z, y eso es igual a lo que es el negativo del peso específico menos densidad, velocidad angular al cuadrado, por R en dirección radial. En lo que es la dirección R, es decir, dirección radial, tenemos esto de acá, derivada parcial de la presión, dirección radial, es igual a esto de acá. Peso específico, densidad, velocidad angular al cuadrado, R sub I, esa es la ecuación 4. En lo que es el eje Y, dirección vertical, tenemos
lo que es la derivada parcial de la presión en el eje Y, simplemente va a igualar a esto de acá, no hay más componentes. Y en Z, al igual que el anterior caso, va a ser igual a 0. Entonces, la derivada de la presión se la puede expresar en función de sus derivadas parciales, y esas derivadas parciales las vamos a obtener de acá, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar y vamos a tener que la derivada o el diferencial de presión es igual a la densidad, velocidad angular al cuadrado, por la distancia radial r, por la derivada en r, menos el peso específico por d y e. Hacemos la integración, y es mucho más rápido esto porque tampoco va a entrar en el examen, es simplemente para que tengan conocimiento. Entonces, a partir de esta ecuación número 8 y después de hacer la integración, lo que vamos a obtener es de que la presión en un punto cualquiera en un sistema que sufre movimiento rotacional va a ser igual a la presión inicial más la densidad del fluido por la velocidad angular rotacional al cuadrado por la distancia radial r, donde queremos calcular la presión al cuadrado entre 2 menos el peso específico por la posición y. Esta es una ecuación que vamos a utilizar. Y esta ecuación 1, si asumimos que Y es igual a 0 y la presión es igual a 0 porque está abierto a la atmósfera, entonces esta ecuación se la puede escribir de esta forma. Que la presión es igual a la densidad por velocidad angular al cuadrado por la distancia radial al cuadrado entre 2. Podemos reordenar esto, sé que la presión es igual al producto del peso específico multiplicado por su profundidad al centroide, y eso es igual a lo que es la densidad, velocidad angular, r cuadrado, entre 2. Peso específico se lo escribe con el producto de densidad por gravedad, eso por h, se queda igual lado derecho, simplificamos densidades y lo que obtenemos es de que h es igual a la densidad por la velocidad angular al cuadrado por r cuadrado entre 2g. Entonces, para un cilindro de radio, porque esto es un cilindro que tiene un radio igual a r sub 0, es decir, de acá hasta acá es r sub 0, la altura de este vórtex, desde acá hasta su punto más alto, va a ser igual a esto de acá. La altura del vórtex va a ser igual a la densidad del fluido por la velocidad angular al cuadrado por el radio de nuestro cilindro al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, estamos calculando la altura máxima de nuestro vórtex de revolución. El volumen del fluido que está por encima del plano horizontal, acá hay un plano horizontal que está cortando justamente el vértice, va a ser igual a esto de acá. Volumen es igual, por definición, a un área multiplicado por un espesor o una altura, A por H. Y sé que, por lo tanto, que el volumen va a ser igual al área de la sección transversal del cilindro, que es una circunferencia, pi por radio al cuadrado entre 2, multiplicado por su altura, que es esto de acá. Entonces, con esta ecuación podemos hallar el volumen que está por encima del punto de nuestro vértice de nuestra parábola. Y hacemos 2 ejercicios y con eso terminamos lo que es movimiento rotacional. Tenemos un recipiente. Este recipiente ha sido llenado con un fluido que tiene una gravedad específica igual a 1.5. Lo vamos a hacer girar en torno a su eje Y. Nos dice que la presión a una distancia radial de 1, es decir, de 0.8, es la misma que la de un punto a una distancia radial de 2 de 1.6. Y la diferencia entre D1 y D2 es igual a H, que es igual a 0.7. ¿Cuál es la velocidad angular de rotación? En revoluciones por minuto. Entonces, lo que hemos hecho ha sido empezar a rotar nuestro fluido, empieza a rotar, y nos dice que la presión en este punto 1 es igual a la presión en este punto 2. Y este punto 1 está distando desde el eje vertical de 1, es decir, 0.8, y el punto 2 está distando de 2 desde lo que es nuestro eje vertical. Y la diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2 es igual a 0.7 metros. Y aquí está la conversión de la velocidad angular en radianes segundo a revoluciones por minuto. Entonces, esta es la ecuación general para estimar o calcular la presión cuando existe un movimiento rotacional. Este cilindro está, bueno, vamos a empezar a calcular en el punto 1
la presión en el punto 1 es igual a la presión P sub 0 más la densidad del fluido por su velocidad angular al cuadrado multiplicado por su distancia radial. Entonces, este punto está distando radialmente en una distancia igual a D1 y eso tiene que estar al cuadrado. Eso entre 2 menos el peso específico multiplicado por su posición en el eje Y, es decir, una posición Y1. P sub 0 va a ser igual a 0 porque está abierto a la atmósfera, entonces es 0. La densidad del fluido es igual a 1000 por 1.5. 1.5 es la gravedad específica del fluido. Entonces, acá tenemos 1000, densidad del agua, multiplicado por su gravedad específica. No conocemos su velocidad angular, eso tiene que estar al cuadrado. D1 es igual a 0.8, eso tiene que estar al cuadrado, y eso dividimos entre 2. Menos el peso específico del fluido, que es el peso específico del agua, 9810, multiplicado por su gravedad específica, que es 1.5. Y lo que vamos a hacer para este ejercicio es poner como referencia en el punto 1 nuestro sistema de coordenadas con su origen coincidiendo en el punto 1. Entonces, por lo tanto, Y1 es igual a 0. De ahí obtenemos que la presión en el punto 1 es igual a 480 veces la velocidad angular al cuadrado. Mismo análisis para el punto 2. La presión en el punto 2, en este de acá, es igual a la presión inicial más la densidad del fluido, velocidad angular al cuadrado, multiplicado por su distancia radial. Desde este punto hasta su eje Y, hay una distancia d sub 2, que es igual a 1.6. Eso al cuadrado, menos el peso específico del fluido por Y2, por su posición del punto 2. El tanque está abierto a la atmósfera, entonces esto se hace 0. Densidad del fluido es 1000 por 1.5. Velocidad angular no conocemos. La distancia D2 es igual a 1.6, eso al cuadrado, entre 2, menos el peso específico del fluido, que es 9810 por 1.5, multiplicado por su posición Y2. Entonces, desde el punto 1 hasta el punto 2, hay una altura en Y igual a H, que es igual a 0.7. Me anoto, 0.7, y de ahí obtenemos que la presión en el punto 2 es igual a 1920 veces la velocidad angular al cuadrado menos 10.300.5. Nos dice que la presión 1 es igual a la presión en el punto 2, es decir, P1 es igual a P2. Igualamos. Tenemos acá del lado izquierdo la presión 1, 480 omega al cuadrado, menos la presión 2, que es todo esto de acá. Una ecuación, una incógnita. De ahí despejamos que la velocidad angular es 2.67 radianes sobre segundo, pero nos piden que expresemos en revoluciones por minuto. Entonces, hacemos uso de nuestra conversión, y de ahí tenemos que la velocidad angular es igual a 25.53 revoluciones por minuto. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, que Perfecto, muchachos. Entonces, no los martirizo más. Esto no va a entrar, equilibrio rotacional no entra en el examen. Nos quedamos ahí. Ya les he dado esta práctica para que vayan resolviendo. Hemos quedado de que el examen es el siguiente martes 26. Estamos ahorita con el tema de la acreditación en la carrera, entonces mañana creo que vamos a grabar unos videitos, entonces no sé si pasemos clases mañana, pero de todas formas el lunes 25 sí o sí vamos a pasar, pero va a ser clases de dudas. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, se conectan y me la dicen, por favor. Entonces, mañana les confirmo si pasamos clases. ¿Entendido? sí, disculpe, yo tengo una pregunta respecto al examen. Dale, Américo Dustin. Sería específicamente sobre el formulario. ¿Hay algún formato o tal vez límite de hojas que podamos usar? Tal vez. Américo, es casi un 100% que demos virtual. Entonces, va a ser lo que ustedes hagan, su formulario. Y si fuera examen presencial, lo mismo, o sea, simplemente fórmulas, ¿no?
Si va a ser presencial, me voy a dar el tiempito de ir asiento por asiento para revisar sus formularios y ver que no haya ejercicios, esas cosas, ¿no? Entonces, simplemente son fórmulas. Y tal vez una tablita referente a lo que son momentos de inercia, esas cositas que hemos visto, ¿no? Pero yo les voy a dar igual sus momentos de inercia. Bien, Inge, gracias. Ok. Ok, muchachos. Entonces, mañana les chateo para ver si pasamos clases y si no, el lunes directriz. Hasta luego. Listo, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Buenas tardes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.